Nuevamente Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Esperamos que lo que vamos a estar estudiando sea de beneficio para cada uno de nosotros, y les pido por favor que se pongan de pie y que busquen conmigo en sus Biblias. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 3, versículos del 15 al 17. Y el tema que lleva la predicación de esta tarde es el nuevo hombre y sus prioridades centradas en Cristo. Y a medida que nosotros vayamos adentrando en el estudio, nosotros vamos a ver cuáles deben de ser esas prioridades para el nuevo hombre, para el creyente. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 3, versículos del 15 al 17. Yo le pido a ustedes que lean juntamente conmigo, y dice así el Señor en su palabra. Y la paz de Dios, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo, por medio de Él. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Todos, Señor, te necesitamos. Todos. Por eso, Señor, pedimos de la iluminación de tu Espíritu, tanto para el que habla como para el que escucha. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. En la sección que leímos, en esta sección que nosotros acabamos de leer, en su continuación sobre la vida práctica de la carta, el apóstol Pablo sigue insistiendo que la vida cristiana consiste en que hemos sido unidos a Cristo, y que por esa unión, por lo tanto, debe de haber una nueva vestimenta. Y no nos referimos a una vestimenta exterior, sino a los adornos que llevamos nosotros por dentro. La Biblia enseña que nosotros estamos unidos en Cristo, estamos en Cristo, y que Cristo está en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 nos enseña esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hay una unión con Cristo, hay una nueva naturaleza, y que por causa de esa nueva identidad tenemos un nuevo estatus delante de la justicia perfecta de Dios. Pertenecemos a una nueva familia, tenemos un nuevo carácter, o por lo menos eso es lo que se espera. Consecuentemente, a causa de esa nueva identidad, tenemos un nuevo estatus delante de Dios, una nueva familia, y como consecuencia, un nuevo destino. Y todo eso es por la persona y la obra de Jesucristo. Esa obra que fue llevada a cabo en la cruz, la cual nosotros acabamos de celebrar a través de la cena del Señor.
Y aquí por lo menos en estos 3 versículos, el apóstol Pablo va a estar abordando 3 aspectos o 3 motivaciones o 3 cualidades que deben de regir la vida de un nuevo hombre. Y por eso ahí el nombre de nuestro tema. Menciona por lo menos 3 cualidades del estilo de vida del nuevo hombre acerca de esta vida cristiana. Continúa hablando acerca de los intereses o más bien de las prioridades de la nueva criatura. ¿Hay nueva criatura acá? Sería la primera pregunta. Yo espero que sí. En el versículo 15, si usted me sigue así brevemente, en el versículo 15 nosotros vamos a estar viendo la paz de Cristo. Es la paz de Dios. En el versículo 16 vamos a estar viendo la segunda prioridad, que se trata de la palabra de Cristo. Y la tercera prioridad que debe de existir en el nuevo deseo, en el deseo del nuevo hombre, va a ser el nombre de Cristo. ¿Cómo nosotros o a quién va a ser dirigido lo que nosotros hacemos? O pensando en quién vamos a hacer las cosas. Y voy a iniciar con una pregunta que aparece en el versículo 15. La paz de Cristo, ¿qué dice ahí? En el versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne. La paz de Dios gobierne. ¿Qué es lo que significa gobernar? Nosotros conocemos la política. Hay un hombre que está gobernando una nación. El padre de familia ha sido llamado a gobernar su casa. En el trabajo hay un hombre que se encarga de que todo vaya bien. Es un manager. Entonces, es alguien que tiene el control. Bueno, la vida cristiana está gobernada o debería de ser gobernada por la paz de Cristo. ¿Qué o cuáles son las cosas que tienen el control en nuestras vidas? ¿Qué son las cosas que a esta iglesia de Colosas estaban gobernando sus mentes y estaban gobernando sus corazones? ¿Qué significa en este texto la paz de Cristo o la paz de Dios? ¿Y en qué sentido debe de gobernarnos esta paz? Porque ese es el llamado, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo, a la que asimismo fuisteis llamados. Después de haber animado a los colosenses a que se vistan de amor, porque es el vínculo perfecto, pasa ahora a hablarles de esa paz. Y dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego también les dice, y también tengan como consecuencia de eso la gratitud, sean agradecidos. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, encontramos un texto con algunos rasgos paralelos, con unos elementos paralelos. Dice Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, ahí otra vez, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si usted está siguiéndome, usted se va a dar cuenta que en los 2 versículos que yo acabo de leer de Colosenses y de Filipenses, el motivo va a ser otro, aunque hay un paralelismo. Dice el versículo en Colosenses, el punto es que esa paz debe de gobernar vuestros corazones. Y el punto de Filipenses dice guardar. Son 2 cosas diferentes. Filipenses, el verbo guardar más bien significa o quiere decir proteger, custodiar o cuidar todas estas cosas, lo que reside en nuestros corazones. La paz, eso es lo que va a dar cuidado a todo eso. En el Nuevo Testamento, la palabra o esta expresión, la paz de Cristo o la paz de Dios, no es algo que tiene poco peso, es de mucha importancia, de suma importancia.
Y nosotros hemos leído acerca de la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones. La Biblia nos habla de que ya como creyentes nosotros gozamos ya de paz con Dios como consecuencia de su obra redentora llevada a cabo en la cruz. Y el apóstol ha hablado de esa paz en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 20. Por lo cual, dice el apóstol Pablo ya anteriormente, ahí mismo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Recordemos una vez más, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses se trata de Cristo. Se trata de que Él es preeminente sobre todo. Y el versículo 20 sigue diciendo, y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz, mediante la sangre de su cruz. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ya no hay hostilidad entre nosotros y Dios, ya no la hay. Porque cuando Cristo fue a la cruz, abolió el acta de decretos que había en contra nuestra. Sobre nosotros colgaba un cartel que decía condenados. Éramos esclavos, estábamos lejos de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía celestial. Ahí mismo en Colosenses 2:13 dice, y a nosotros estando muertos, eso era lo que éramos. Estábamos muertos, a vosotros estando muertos y en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Así que en ese sentido, la presencia de esa paz, la presencia de Dios en nuestras vidas, no nos dejarán nunca más a la deriva. No nos dejarán espiritualmente desprovistos, sino que lleva a cabo el cumplimiento y sus propósitos eternos en nosotros. Y eso como consecuencia es hacerlo para nuestro bien eterno y para su gloria, para el beneficio de nuestras almas. Ya hay paz. Romanos 5:1, ¿qué es lo que dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Había una enemistad, éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. ¿A través de quién? Del que es preeminente sobre todas las cosas, según Colosenses. Y hermanos, saber eso, ¿no es cierto que trae paz a nuestros corazones? Sin importar, ya estoy hablando como puertorriqueño, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, nosotros vamos a experimentar paz. ¿Hay dificultades en nuestro hogar? Esta paz de Cristo tiene que darnos paz. Esa paz tiene que aliviar nuestra carga. ¿Hay alguna situación de desprovisión material? Bueno, Cristo va a ser nuestra paz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, ya el Señor les ha dicho. ¿Qué es lo que les ha dicho en Juan 14:6 a los que van tras Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y más adelante, para luego decirles en el capítulo, siempre en el mismo capítulo 14, pero diferente versículo, en el 27, Él les dice después, yo soy el camino y a causa de ese camino ustedes van a perecer. Yo soy la verdad y esa verdad va a ser rechazada entre nosotros. Yo soy la vida, lejos de mí no hay nada. Para luego decirles en el versículo 27 del capítulo 14, la paz os dejo,
Mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está involucrada esa paz de Dios. Y en el día de hoy, con mucha frecuencia, incluso mucha gente de los círculos cristianos están buscando las respuestas de sus emociones y de sus problemas a través de los psicólogos, a través de la psicología. ¿Por qué? Porque hay personas turbadas, con miedo, hay personas confundidas, hay personas que van sin rumbo. Amanece un día y ellos no saben qué van a hacer. Un domingo, no saben qué va a pasar ese domingo. Están turbados, están confundidos, no tienen rumbo, no tienen dirección. ¿Qué sucede cuando se levanta temprano un hijo de Dios un día domingo o cualquier día? Ya hay un día que tiene un propósito específico. Y cuando se trata de un día domingo, el propósito es más específico todavía. Nosotros previamente antes, el día sábado, ustedes ven a sus esposas, a sus esposos preparando las cosas ya para el siguiente día, incluso nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya hay un propósito, ya su corazón no hay turbación en ese sentido. No hay rumbo, porque la paz de Cristo está lejos de ellos. Pero recordemos que Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se recuerdan lo que ya cité yo de Filipenses 4:7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Al llevar a cabo esta paz que sea realidad en nosotros, el Señor ha prometido guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya solamente eso debe de dar respiro a cualquier situación que pueda estar aquejando nuestras vidas. Entonces, por todas esas razones, si usted es un creyente, si nosotros somos hijos de Dios, disfrutamos de esa paz de Dios y disfrutamos de esa paz con Dios. Y con eso en mente venimos a ser miembros de un cuerpo, de una comunidad de creyentes. Venimos a ser miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ya Él ha hablado acerca de esto, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces todas esas paredes que nos separaban los unos de los otros, entre esas relaciones que a veces se ven dañadas, ya fueron derribadas. Pregunta, ¿hay alguna barrera que a nosotros nos esté separando de otros hermanos? ¿Hay alguna barrera que a nosotros nos esté separando de algún familiar? ¿Hay alguna barrera, y esta es la más fuerte, que nosotros estemos lejos de Dios y estemos separados de Él? Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Otra vez ahí la paz. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Está hablando del pueblo judío con el pueblo gentil. ¿Y qué pasó en el sacrificio de Cristo? ¿Qué fue lo que Él hizo? De dos pueblos hizo uno solo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita. Todos son uno en Cristo. Luego el versículo 16 sigue diciendo de Efesios 2:14. Luego el 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos. Luego dice, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz, otra vez la paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Había una promesa y hay una promesa para Israel, obviamente, como nación, como pueblo, como también para los gentiles. Hay una esperanza viva y es incontaminada, inmarcesible, es real. Entonces, en el contexto está hablando de los judíos y de los gentiles. Recordémonos que en la época del apóstol Pablo, los judíos rechazaban a los gentiles, de tal manera que el judío, por creerse la nación santa y la nación escogida de Dios, cuando veía a un gentil o se refería a un gentil, se refería como a un perro. Esa era la expresión. Le llamaban perros. Aún más, cuando un judío y un samaritano cruzaban, se encontraban por alguna circunstancia, el judío tenía la costumbre de escupir al suelo como señal de desprecio. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, eso sucedía en mi escuela. Dos muchachos se caían mal y ahí pasaban. Y como que sabían acerca de esto, se escupían cuando uno veía al otro. Eso era lo que sucedía, y eso es lo que el apóstol Pablo está llamando a esa unión, y les está diciendo que de esos dos pueblos el Señor ha hecho uno en Cristo. Hermano, por eso dije, hay alguna barrera que a nosotros nos separe como hermanos, como esposos, esposas, como empleados, como cualquier otra cosa. Usted se voltea, ya considerando ya esto de manera más real, más viva. ¿Usted ha visto a alguien que se voltea para no saludar a alguien que una vez le llamó hermano? ¿No saluda a alguien que usted una vez estuvo cantando a Dios en sus corazones juntos y ahora no se voltean a ver? En la mente de Dios, cada uno de aquellos que reconocen su señorío y vienen a Él conscientes de su necesidad de un Salvador, pasan en la mente de Dios a ser su iglesia, su cuerpo. Y Él va añadiendo a quienes Él quiere añadir a ese cuerpo. Y como consecuencia, eso debe de ser de gozo para cada uno de nosotros, debe de ser de motivo de fiesta para el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Algunos, incluso comentaristas, ejemplifican esta unión, esta unión de nuevos miembros al cuerpo de Cristo con un trasplante que se lleva a cabo en un cuerpo humano. ¿Saben que a veces qué es lo que sucede con el cuerpo humano cuando se le hace algún tipo de cirugía o algún tipo de trasplante? Y nosotros sabemos qué es lo que sucede. Existe o se debe de hacer una serie de estudios para determinar si el cuerpo va a tolerar a este procedimiento, a este nuevo miembro que se le va a añadir a él. Hay estudios que se hacen para ver si la sangre es compatible, si el hígado es compatible, si algún cuerpo, cualquier miembro que pueda ser trasplantado a otro. Surge un proceso de preparación. Y es por eso que nosotros vemos que hay gente que está esperando, digamos, un donante. Están esperando de que ver si ese donante es compatible con él. Está esperando eso. Entonces, en esa cirugía hay que esperar para ver si el cuerpo rechaza o tolera este nuevo miembro. Hay que esperar la reacción de esta cirugía, de este trasplante. Bueno, en la vida del cristiano o en la vida cristiana eso no debe y no puede ser así.
Los trasplantes de miembros que el Señor hace, aquellos que el Señor añade a su iglesia, esos son perfectos siempre. El problema es que nosotros venimos y olvidamos esa paz que el Señor ya nos mandó que debemos de vivir en ellas, y entonces es donde surgen estas situaciones. Los trasplantes de miembros que el Señor hace son todos exitosos. Y esa es de la manera en la que nosotros deberíamos de verlos. Esas líneas que separaban a estas personas se desvanecieron en el sacrificio de Cristo llevado a cabo en la cruz. Él murió por un pueblo, una nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. De la luz, de la oscuridad a su luz admirable. Ese es el principio de Pablo en esta sección, el príncipe de paz. ¿Se recuerdan en Isaías 9:6? ¿Qué es lo que dice? Que Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6, vayan conmigo ahí. Isaías 9:6. Es bonito escuchar el ojeo de la Biblia, hermano. Por favor, busquemos el texto. Isaías 9:6 dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es el Príncipe de paz. Y si regresamos a los versículos la semana pasada, podemos ver elementos que llevan a Pablo a animarlos a que no se olviden de esas cosas que los separan. Veíamos en el versículo 12 del capítulo 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y por el contexto, el apóstol está hablando de nuestras relaciones personales. ¿Por qué habría de ser movido a escribirle acerca de estas cosas? Que se vistan, o sea, que estaban desvestidos de todo esto. Y él se ve movido a escribirles acerca de esto. ¿En qué sentido entonces hemos de ser gobernados por esa paz? Esa paz de Dios debe de servir para nosotros de la misma manera que un árbitro ejerce sus funciones. Y ese era el sentido en el lenguaje original, de que esa paz debía de servir como un juez delante de nosotros o dentro del cuerpo de Cristo. El juez tiene la capacidad de calificar o de descalificar a un competente si no está corriendo o si no está participando de una manera de la cuales han sido establecidas las reglas. Entonces, como la paz servirá como árbitro entre nosotros, al anteponer la paz de Dios, eso nos va a conducir o va a conducirnos a echar sobre Él cualquier situación que sobrevenga entre nosotros. Y esas diferencias que pudieran existir, lejos de separarnos, nos van a unir. ¿Por qué? Porque la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Esas diferencias, en vez de separarnos, nos van a unir, porque de la manera que Él ya nos perdonó, eso es lo que nosotros estamos llamados también a hacer. Hemos escuchado en más de una ocasión, yo lo escuché más de 1000 veces, que hay personas que toman decisiones en base a la paz que sienten en sus corazones. Usted ha escuchado
expresión que dice, yo hice esto porque sentí paz en mi corazón. Yo sentí paz en mi corazón. Bueno, van a cualquier lado, a una casa de crédito y agarran un carro y ellos dicen, sentí paz. Bueno, ¿quién no va a sentir paz manejando un carro nuevo? El punto es si fue correcto eso. Hermanos, hay muchas decisiones que se toman con mucha paz en el corazón, especialmente como una de esas que yo acabo de mencionar. Yo he tomado decisiones que a mi vista y a mi egoísmo han representado mucha paz, pero nunca me pregunté si era la voluntad de Dios haber tomado esa decisión. Hay muchas decisiones que se toman con mucha paz en el corazón, sin embargo, traen consecuencias negativas y desastrosas en el futuro. ¿Qué dice la Escritura con respecto al corazón? Porque eso es lo que nosotros decimos. Yo sentí paz en mi corazón por la decisión que yo tomé. Bueno, Jeremías 17:9, ¿se recuerdan qué es lo que dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente es engañoso, también es malo, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que dice la Escritura con respecto a nuestro corazón. Hermanos, es muy fácil ser instrumento de Satanás por un lado. Es por eso que el apóstol mismo, Pablo, les escribe a los romanos en el capítulo 14, versículo 19, y que esto puede servirnos a nosotros como modelo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Qué es lo que contribuye a la paz? Y luego sigue diciendo, y lo que contribuye a la mutua edificación. Entonces, si esos dos elementos están involucrados en lo que nosotros vamos a hacer como iglesia, como individuos creyentes, cristianos, si esos dos elementos están tomando participación en lo que yo estoy diciendo o haciendo, que lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, adelante. Pero si solamente complacen mis caprichos egoístas y personales, yo lo consideraría dos veces. Es muy fácil, como dije, ser instrumento de Satanás cuando nos vemos tentados a andar hablando de cosas que no debemos, hablando mal acerca de otros hermanos o cualquier otro tipo de cosas, cuando eso se presta para una causa de división en una iglesia. Es muy fácil ser un instrumento de Satanás, sin importar cuán cristiano yo me vea yo mismo, sin importar cuán piadoso yo crea ser. Si yo estoy contribuyendo, si yo no estoy contribuyendo, más bien dicho, a lo que nos conduzca a la paz y a la mutua edificación, sin darme cuenta, fácilmente yo soy un instrumento en las manos de Satanás. Porque ¿cuál es el motivo de Satanás? ¿No es cierto que él ha venido a qué? A robar, a matar y a destruir. Entonces, si yo digo ser creyente, pero ando cuchicheando, como dicen los mexicanos, chismeando, como se conoce generalmente, sin darme cuenta, yo estoy siendo utilizado por Satanás. Otra prioridad para la iglesia debe de ser la gratitud. Ya dejamos ahí que esa paz debe de gobernar nuestros corazones. Otra prioridad para la iglesia debe de ser, o para el nuevo creyente debe de ser agradecidos. ¿No es cierto que Dios usa a otros hermanos para bendecirnos? Ya sea
espiritualmente, ya sea moralmente, ya sea materialmente, el Señor usa a otros miembros de Él, de su cuerpo, para poder bendecir a la iglesia. Y una pregunta y otra pregunta más que yo he formulado para mí mismo y para la iglesia sería: ¿cuándo fue la última vez que agradecimos a Dios por algún hermano que Dios ha usado para servir como canal de bendición para mi vida? ¿Cuándo yo di gracias a Dios por estos hermanos? Pensemos por un momento si somos agradecidos. ¿En esta semana le hemos dado gracias a alguien? ¿Alguien ha recibido palabras de gratitud de nosotros en los últimos días? ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó de qué manera podía ser de bendición para su hermano? ¿No es cierto que es lo que sucede con mucha frecuencia? Que lejos de ser agradecidos, como dice el apóstol Pablo, vemos o somos muy dados a ver los defectos de los demás por encima de sus virtudes. Somos muy llamados a eso, somos muy dados a eso. Vemos los defectos de los demás por encima de sus virtudes. Que no me invite o que no me salude un hermano, eso para mí es doloroso. Pero es bien difícil recordar que a través de las palabras que un hermano tuvo para mí en un día que yo andaba desanimado y triste, y el hermano puso su hombro sobre mí y oró, a causa de eso yo fui fortalecido por el Señor. Yo no pienso en eso. Solo pienso en el mal que el hermano me hace, pero no en la virtud que tiene. Así que al principio yo mencioné 3 intereses que deben de prevalecer en la nueva criatura. La paz de Cristo fue el primero, ahora pasamos a la palabra de Cristo, y después de pasar de la palabra de Cristo vamos a pasar al nombre de Cristo. Pero dice el versículo 16, la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está. ¿Cuál es la exhortación de Pablo en esta porción? Que la palabra de Cristo debe de abundar, debe de poseer nuestras mentes y corazones, debe de habitar en nosotros. ¿Se dirige Pablo a la iglesia en general o se está refiriendo el apóstol a cada creyente de manera individual? Bueno, esa palabra debe de morar en cada uno de nosotros primeramente, para luego llevar dentro de la comunidad de los creyentes. Porque si yo como individuo no he sido llenado de paz, que esa paz no me gobierna, y luego la palabra de Dios no mora en mí, fácilmente se va a poder ver reflejado en la vida de la iglesia. Y es ahí donde nace aquella famosa pregunta y aquella famosa invitación que cada predicador hace a su congregación: hermanos, ¿cómo está su devocional diario? Hermanos, ¿cómo está su lectura bíblica diaria? De ahí nace la pregunta. ¿Por qué? Porque hay un interés de parte expresamente de Dios, que Pablo se lo dice a los colosenses, a sus audiencia original, les dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vosotros, exhortándoos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. ¿Cuántas maneras en la actualidad nosotros podemos empaparnos de la palabra del Señor?
¿Cuántas maneras hay de poder vivir en constante contacto con la palabra de Dios? Usted quiere escuchar una buena predicación, usted abre YouTube y usted conoce a sus predicadores que el Señor habla a través de ellos para su vida. Usted lo abre y usted está escuchando. Usted enciende una radio y hay una aplicación buenísima que todos nosotros conocemos, Faro de Gracia. Usted quiere escuchar buenas predicaciones, baje esa aplicación y ponga ahí mientras maneja, mientras cocina, mientras lo que sea. Y usted va a ser no solamente con la palabra que se predica, sino escuche también los cantos. Y ahí vamos a llegar. Los cantos también. Las redes sociales, ¿no es cierto? De que de la misma manera que pueden ser un mal instrumento, también pueden ser un buen instrumento. En las mañanas yo me doy cuenta que la mayoría de nosotros se despierta con servicios en vivo de otras iglesias. Aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Se recuerdan qué dice el Salmo 1, del 1 al 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese es el producto de vivir empapado de la Escritura, de vivir con la palabra de Cristo en su mente, que more en abundancia en vosotros. De manera, hermanos, que ¿cuál va a ser el resultado cuando todos los creyentes, o cuando en todos los creyentes more la palabra de Cristo abundantemente, como dice Pablo? ¿Cuál va a ser ese resultado? Examinemos nuestras conversaciones. Examinemos nuestros cantos. Examinemos nuestras reacciones, hablando acerca de las conversaciones. Examinémoslas. Escuché a un predicador decir que escuchó a un predicador puritano que una vez dijo que algunos hombres son como el pez que Pedro sacó del agua, que cuando le abrió la boca tenía una moneda adentro, o sea, el pescado tenía una moneda ahí. Y que muchos hombres son como ese pez, que todo lo que hablan tiene que ver con dinero, negocios, ganar más dinero, comprar, vendí, adquirí. Eso es lo que manejan en su boca, en su corazón, dinero. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque eso es lo que ha inundado su corazón, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y nosotros conocemos gente que habla de negocios, de éxito, de adquirir, de vender, de tener, de querer, de hacer, de ir, de venir. Pero empiece a hablar de la Escritura y rápido le cambiaron el tema. Rápido se quedaron callados. Aquel hablantín al que yo estaba escuchando ya no lo oí hablar más. Se cayó. Otro resultado de la palabra de Cristo morando en la comunidad de creyentes será: ¿qué es lo que las iglesias estamos cantando? ¿O qué es lo que las iglesias cantan? Y la música obviamente tiene como propósito primordial darle la gloria a Dios, ¿no es cierto? Cantar su gloria, cantar su evangelio, su sacrificio. Pero a través también de la alabanza nosotros somos movidos. Somos invitados a venir en adoración a Él. Pero cuando el contenido de las letras que nosotros cantamos llevan esa gloria que ha de ser manifestada en la iglesia. De la misma manera que
un predicador o un pastor debe de ser celoso de quién va a predicar en su púlpito, quién va a pararse tras su púlpito. De esa misma manera, ese celo que debe de existir cuando un pastor se para aquí, ese mismo celo deberíamos de nosotros de tener de todo lo que nosotros vamos a cantar. Un comentarista dijo con respecto a esto, lo leo y lo cito: estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, sea buena o sea mala, de los cantos que cantan, que de los sermones que escuchan. Estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, ya sea buena o mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Y eso tiene mucho de cierto. Nosotros al día miércoles, a nosotros ya se nos olvidó qué es lo que nosotros hemos estado viendo el domingo o el viernes que nosotros venimos. Pero si nosotros estamos cantando permanentemente una alabanza, una canción o lo que sea, un canto, nosotros andamos tarareando, ¿no es cierto? O viene a nuestra mente cada cierto tiempo ahí. El propósito de nuestros cantos, hermanos, no es el de entretener, sino el de alabar a nuestro Dios y de edificarnos mutuamente. Ese es el propósito que está diciendo Pablo ahí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuántos cantos nosotros sabemos que son salmos que nosotros estamos cantando? ¿Se recuerdan? El Salmo 145. Lo hemos cantado más de alguna vez. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es, oh Jehová, y digno de suprema alabanza. Salmo 145. Salmo 117 también nosotros lo hemos cantado. Alabad a Jehová, naciones, pueblos, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la bondad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén, dice el salmista. Luego el Salmo 4 también nosotros lo hemos cantado, es motivo de una letra de un cántico, en donde dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esas son las cosas que deben de inundar nuestros cantos, lo que lleve gloria a su nombre. Así que llegamos con eso a la tercera prioridad, y es exaltar el nombre de Cristo. ¿Qué hacemos cuando la paz de Dios gobierna en nuestros corazones? ¿Qué hacemos cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros? ¿No es cierto que todo entonces, después de esos dos aspectos, todo lo que nosotros vamos a ser movidos a hacer va a llevarle la gloria a Cristo? Porque dice el versículo 17... y todo lo que hacéis, ya la paz nos ha inundado, la palabra nos ha inundado, entonces como consecuencia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Ahí está. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y otra vez el apóstol Pablo mencionando la gratitud del corazón del nuevo creyente, de la nueva criatura. Eso nos llevará a vivir una vida cristocéntrica. Eso llevará a un nuevo creyente a vivir una vida cristocéntrica. ¿De qué nosotros estamos inundados? ¿Cuál es la respuesta? El viernes hablábamos acerca de cómo nosotros responder a aquellas cuestiones que para nosotros hay cierta oscuridad. Bueno, emitir menos nuestras propias opiniones y citar más la Escritura, y eso va a traer luz. Todo entonces lo que el creyente hace, sea de palabra o de acción, lo va a hacer
por y para el nombre de Cristo, y lo va a hacer con un corazón agradecido por el nombre de Cristo, por el sacrificio de Cristo y por esa paz que ya nosotros ahora tenemos con Dios. ¿Cómo nosotros entonces estamos tomando estas cosas? 3 versículos hemos estudiado esta tarde. La paz de Cristo, la palabra de Cristo, y todo debe de ser para Cristo. Hemos nosotros de tomar en serio, no solamente nosotros, más de uno va a estar escuchando esto a través de los medios que ya mencionamos. ¿Qué tan en serio nosotros tomamos esto? Y esto es un tema que es muy descuidado en las iglesias hoy en día, que esta paz de Cristo more. Si no, miremos las divisiones, y si no, miremos los pleitos que suceden, y si no, miremos los cantos que se cantan. Eso de los cantos, yo estaba pensando mientras preparaba esto, debe de ser, tenemos que tener un intelecto involucrado a la hora de cantar, porque hemos sido llenos de la palabra de Dios. Pero a veces hemos escuchado cosas repetitivas, y yo hacía mofa de un canto que yo cantaba pequeño, donde decía, fuego, fuego, fuego es lo que quiero. Eso lo hemos cantado en las iglesias nosotros a veces. Fuego, fuego, fuego es lo que quiero, y que desciende, hermanos. El fuego quema. Y el fuego lo único que representa es el juicio de Dios sobre el necio, sobre el pecador. Y ese fuego es el que va a arder por la eternidad para aquel que se niega a aceptar estas verdades absolutas de Cristo y de su evangelio. Que el Señor nos ayude y que el Señor añada sabiduría a nosotros y bendición a su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque podemos, Señor, venir delante de ti con tu libro abierto y ser expuestos a él, Señor, sabiendo y seguros de que estas verdades reveladas, Señor, a través de tu palabra son las que nosotros necesitamos, y por cierto, las únicas que necesitamos. Porque ninguna escritura es más confiable que tu palabra. Porque tú inspiraste a aquellos hombres llenos del Espíritu Santo, Señor, escribieron estas cosas, Señor, que si bien es cierto, lo hicieron en sus propios contextos, pero que fueron inspirados por ti, de manera que tú exhalaste estas palabras. Esa es la inspiración que nosotros tenemos, la inspiración divina. Y por eso nosotros confiamos, Señor, que todo lo escrito, todo lo revelado aquí, Señor, lo único que podemos decir es, amén, así es, amén. Te damos las gracias, Señor, por todas estas cosas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder estar reunidos como iglesia en esta tarde. Bendice, Señor, a aquellos que no pudieron estar con nosotros. Bendice a mi suegra y a mi suegro, Señor. Donde quiera que ellos estén, tráeles con bien. A los enfermos, Señor, entre nosotros, también sé con ellos. Pedimos por nuestro hermano Funes, que tú le ayudes, que tú le des fortaleza, Señor. Te pedimos también por la hermana Dubón, ante la pérdida, Señor, de su hermano. Dale fortaleza, ella te conoce,
Solo, Señor, te rogamos que esa paz la inunde, Señor. Inunde su corazón. Oramos, Señor, por los méritos sagrados, benditos de tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.